Un saludo compañeros y bienvenidos. En este video pretendo explicar el capítulo 1 y 3 del libro Capital, Coerción y los Estados Europeos de Charles Tilly. Pero antes les propongo miremos quién fue este personaje. Charles Tilly fue un historiador, sociólogo y politólogo estadounidense nacido en Chicago. Cursó sus estudios en la Universidad de Oxford y Harvard. Además, desarrolló su carrera académica en las universidades de Delaware, Michigan, Columbia, Harvard, entre otras. Sus trabajos se enfocaron más que todo en el fenómeno urbano y la inmigración en los Estados Unidos, además de la relación entre política, economía y sociedad, y por supuesto la definición del Estado que veremos hoy. Comencemos mirando qué es el Estado. Para Tilly, el Estado es una organización con poder coercitivo que ejerce prioridad en un territorio de dimensiones considerables. Además, nos dice que ha sido la organización más grande y poderosa en los últimos 5000 años. Una forma centralizada como la que tenemos hoy, como son los Estados-nación, es únicamente una de las tantas que se incluyen en el término, junto a, por ejemplo, las ciudades-estado o los imperios. E incluso nos dice que ha sido una forma rara y poco vista en la historia universal, mucho menos también la forma de las naciones-estado que requiere un grado de cohesión en los ciudadanos que nunca ha sido alcanzado. A manera introductoria nos cuenta dos cuestiones importantes en el mundo de hoy, como son, primero, la gran cantidad de estados postcoloniales que han emergido después de la Segunda Guerra Mundial y la constante pugna por los pueblos y su autodeterminación. Y segundo, las organizaciones supranacionales o las redes internacionales de crimen organizado, las cuales actualmente le disputan la hegemonía al Estado. Sí, también nos cuenta cómo los estados, a medida que interactúan, conforman sistemas. Por esto no es casual que Tilly empezara su libro comentándonos la historia de Hammurabi y cómo expandió sus dominios desde una ciudad hasta consolidar un gran imperio. Del sistema actual de estados en Europa que emergió en el año 990 de nuestra era, emerge la pregunta principal de este libro, que es cómo a pesar de las diferentes trayectorias de cada estado, todos en el día de hoy confluyeron en la forma del Estado-Nación. El primer elemento que nos arroja Tilly es la red de ciudades urbanas europeas y cómo su importancia ayudaría a consolidar lo que es hoy el continente, además de la asociación entre los términos capital y ciudad y coerción con el Estado. Tilly nos comenta cómo a día de hoy esta cuestión tiene cuatro respuestas, las cuales son el análisis estatista, el análisis geopolítico, el análisis de los modos de producción y finalmente el análisis del sistema mundo. Este primero proclama básicamente que los cambios de cada estado se deben a dinámicas internas con independencia parcial del cambio económico, además que el sistema internacional es anárquico y supone una única vía de los cambios en todos los estados europeos. A pesar de sus grandes aportes, permanecen los teleologismos y particularismos y no da una respuesta clara. El análisis geopolítico nos dice que básicamente la formación del Estado responde en buena medida al sistema vigente de relaciones entre Estados. Por lo tanto, constituye un importante contrapeso al análisis anterior, pero también se queda corto en dar respuestas claras. El capitalismo como modo imperante de producción en el mundo, este análisis nos dice que la formación del Estado obedece más que nada a los capitalistas y sus intereses. Por tanto, también los marxistas incorporan elementos internacionales como es el imperialismo. Este análisis sin duda nos ayuda bastante para dar respuestas más que nada de forma y no de fondo, y se puede quedar corto al explicar únicamente los estados similares. Finalmente, este análisis del sistema mundo nos dice que los estados individuales y su estructura corresponden a las relaciones que tengan con la economía mundial, superando entonces los análisis marxistas de capital-trabajo. Siguiente esquema. El modo de producción desemboca en unas ciertas clases sociales que a la vez forman una índole de Estado. Por tanto, las relaciones entre estos comerciantes y productores determinan la posición del Estado, ya sea periférica, central o semiperiférica. En resumidas cuentas, el Estado sería un instrumento de la clase dirigente. Este análisis, muy importante, nos arroja unas cuantas respuestas, pero a la vez se queda corto en dar una explicación más certera de estos planteamientos de la relación entre los estados con la economía mundial. Tilly nos comenta cómo este trabajo nace a partir de los errores de un trabajo anterior y en él espera incorporar varias observaciones de varios autores, además de dos planteamientos muy importantes. Darle centralidad a las limitaciones de acción que surgieron desde las coaliciones de clase, además de las diferentes formas de Estado entre los sectores urbanos tempranos y los sectores que se quedaron rezagados en las formaciones
rurales y feudalistas. Pero sin duda el elemento nuevo y central que incorpora este análisis es la coerción y la preparación para hacer la guerra como elementos que determinaron ampliamente la formación del Estado. ¿Qué ocurrió en la historia? Esta es la pregunta que nos hace Tilly antes de sumergirse en la lógica del capital y la coerción. En ella nos dice que los musulmanes y otros extranjeros estuvieron presentes con su estructura tributaria, pero no interfirieron en las dinámicas locales y por lo tanto los estados se fueron construyendo por la guerra. Los europeos combatieron y construyeron estados nacionales. También nos hace la claridad de cómo las diversas combinaciones de ambos elementos ya mencionados produjeron nuevos estados distintos, siendo así como el capital, siendo una figura más introducida en la ciudad, también emergió hacia el Estado y viceversa. La coerción implantada en la figura del Estado también entró hacia las ciudades. Para efectos de un análisis más riguroso, procede a explicarnos cada uno de ellos por aparte. Los dos tríos: capital, ciudad, explotación, Estado, coerción y dominación. El capital y los capitalistas abarcan las dinámicas de acumulación, adquisición, venta y explotación que genera excedentes. Es así como él nos cuenta cómo el capitalismo emerge tarde en la historia del capital, pues fue hasta el año 1500 en que se empezó a controlar la producción y las cosas cambiaron. La acumulación y concentración de capital produce ciudades, poblaciones densas y extensas, con una amplia conexión de transporte, accesos agrícolas y hacia el exterior. Así, la acumulación y la concentración de capital determinan su expansión y su área de influencia. Como el capital tiene su área de explotación, la coerción tiene su área de dominación, no únicamente en la forma de las fuerzas armadas, sino también en la expropiación, el encarcelamiento y la humillación, que son formas con las que cuenta el Estado. Así Tilly nos cuenta cómo estos soldados, con sus títulos, fueron convirtiéndose en las aristocracias que darían los soberanos de los diferentes estados europeos por bastantes siglos. Medios coercitivos también pueden concentrarse y acumularse. Tilly pasa a meternos ahora de lleno en el elemento central, que es la guerra. Este, como elemento formador del Estado, también tiene sus dilemas, que son dos. Pues primero, cuando un Estado conquista a otro, necesita imponer en él cierta clase de administración, y a la vez, para financiar su guerra, necesita imponer un aparato interno de administración que recaude tributos. Así, desde el 990 han habido tres clases grandes de estados en Europa: el imperio perceptor de tributos, los sistemas de soberanía fragmentada como las ciudades-estado, las formaciones urbanas y finalmente los estados-nación. Han dominado la historia universal y se caracterizan por un aparato militar y extractivo grande, mientras dejan la administración local con una gran autonomía para los pobladores. Por tanto, tienen una acumulación alta de medios coercitivos y una concentración baja. Son coaliciones transitorias que no establecen un aparato estatal duradero, por tanto son la contraposición del estado anterior, con una concentración alta y una acumulación baja de medios coercitivos. Tilly los describe como una estructura central relativamente bien coordinada, pero introduce un nuevo elemento como es la negociación, pues nos cuenta que los monarcas y las grandes clases tuvieron que sentarse a negociar por los medios coercitivos para que su población quedara subordinada. Tilly nos cuenta cómo los soberanos de los tres tipos de estados se enfrentaron problemas comunes, siendo el principal de ellos la disputa a su hegemonía, así como las ambiciones individuales. En los imperios perceptores de impuestos, por un lado, ellos cooptaron a los poderosos locales y les dejaron la administración local, sufriendo el riesgo de subversión. Las federaciones fragmentadas, por su parte, tenían gran poder en una única ciudad y tenían que entrar a negociar con el resto de la zona. Finalmente, los estados-nación actuales entraron con una estructura burocrática administrativa grande, centrada poco en la vida social de las personas, implicó el precio de la resistencia y la creación de los derechos. Así también nos cuenta cómo la aparición del Estado no fue planificada, pues los reyes no seguían un plan coherente planeado con antelación. Las estructuras administrativas aparecieron precisamente por las dinámicas de la guerra en un segundo orden. Lo que ocurría en un estado influía en el otro. Y finalmente el tema de las clases también tuvo una importancia grande, pues estos lograron disputarle ciertas cosas al Estado. Las figuras del forcejeo y la negociación. Tilly nos cuenta que esta acumulación y concentración no fue una vía progresiva, pues como todo tuvo sus picos y valles. Así, el papel de la tecnología fue fundamental, pues los soberanos debían constantemente estarse actualizando y teniendo el dinero para comprar los nuevos equipamientos, entrando el elemento del préstamo. Por tanto, necesitaban de ciudades con gran capital en sus territorios.
A la mano de esto nos introduce las fases de los cambios de la relación recíproca entre la actividad bélica y la organización del Estado, dividiéndolos en cuatro. Se caracteriza por la obtención tributaria de rentas por parte del monarca. Se caracteriza por dos cosas: el uso de ejércitos mercenarios extranjeros bajo el comando de grandes empresarios de guerra, así como los capitalistas prestamistas que influyeron bastante en la actividad bélica. En esta fase se abandonaría el sistema de mercenarios, pues las guerras de revolución mostraron cómo la población se implicaba más y más en la guerra y por tanto los ejércitos se fueron constituyendo con ciudadanos locales. Así también el Estado fue adquiriendo el monopolio del aparato fiscal. En nuestra fase las fuerzas militares ya tienen un papel preponderante. Se produce la división entre policía como organismo de control civil y el ejército en el ámbito de guerra internacional. El Estado, por su parte, entra a controlar varias actividades diferentes. La coerción capitalizada, al combinar las dos herramientas, demostró ser el modelo eficaz para ganar la guerra en el siglo XVII. Así, Tilly nos cuenta cómo surgieron estados intensivos en capital, intensivos en coerción, o que supieron usar la herramienta de la coerción capitalizada, por tanto surgiendo diferentes clases de estados. Le comienza este capítulo contándonos cómo la bifurcación de la violencia ha producido que a día de hoy, en comparación histórica, tengamos tasas de homicidio más bajas. Esto, por supuesto, obedece a la monopolización estatal de la violencia. Además de ello, el Estado también se encargó de proscribir las guerras privadas. El siglo XVII, nos cuenta Tilly, es fundamental para este cambio paradigmático, pues el Estado se encargó de convertir el uso de armas en algo impopular y delictivo. Así normalizamos esa visión que vemos hoy de los agentes estatales armados enfrentándose con una ciudadanía desarmada. Por supuesto, un caso de excepción son los Estados Unidos. Comenzó cuando los monarcas emprendieron una gran cruzada por lograr controlar todos los rivales potenciales en su territorio, además de ello de constituir sus fuerzas armadas, junto con la burocracia que eso conlleva. Y así de a poco fue que las fuerzas militares adquirirían ese papel cada vez más fundamental en los estados. ¿Por qué hubo guerras? En esta parte del escrito, Tilly nos pone esta pregunta, y la respuesta es sencilla, pues la coerción funciona. La guerra históricamente ha demostrado ser la herramienta predilecta y necesaria para lograr la sumisión, dando por supuesto el control en manos de las clases poderosas y el statu quo como siempre se ha mantenido. Tilly continúa con el relato histórico contándonos cómo las disputas con los vecinos, las alianzas, la endogamia, fueron sin duda elementos que ayudaron a constituir los estados, así como cada vez que había más guerras pues se necesitaba una capacidad de endeudamiento mayor, así como aparatos internos de captación de impuestos, buscando ampliar las arcas y poder pagar. También emerge la interesante figura de la extorsión, pues los soberanos se encargaron de manipular a pueblos pequeños para recibir de ellos un pago para protegerlos de la propia violencia que ellos generaban. Para finalizar, Tilly nos comenta cómo la modernidad, y más concretamente en el siglo XIX, ya se produce esa ya mencionada división entre las fuerzas policiales de carácter civil e interno y el ejército como un cuerpo de guerra internacional.